Hola, soy la misma de antes. No. Eh, bueno, en este momento lo que vamos a hacer es presentar, así como desde un lugar muy general, las comunicaciones que hemos recibido para nuestra mesa. Y luego abrir una especie de turno para que los autores, si quieren, en un breve espacio de tiempo, hagan alguna consideración o lo que consideren oportuno sobre sus presentaciones. Y después nosotros pensamos en algunas preguntas que podían dar lugar al debate, preguntas que fueron surgiendo a raíz de las diferentes comunicaciones, que siquiera las planteamos para todos y, bueno, las intentamos responder o debatimos o lo que surja, ¿no? Bueno, para comenzar este comentario o este diálogo, así a partir de las comunicaciones que hemos recibido en esta mesa de violencia de género, por supuesto dar primero las gracias a los autores por el interés. Hemos recibido un montón de comunicaciones, como 17, que al final se van a quedar en 16 aquí, pero 17 comunicaciones, y no es un número así sin más, porque recibir 17 comunicaciones para la misa también es una prueba de que estamos frente a un asunto que, bueno, a pesar de lo mucho que se ha abordado, porque ya hemos trabajado muchísimo en la cuestión, sigue despertando interés dentro y fuera de nuestras fronteras. Hemos recibido comunicaciones en italiano, en inglés, en español. Y bueno, no solo darles las gracias por el interés, sino también por las aportaciones, porque realmente el conjunto de las comunicaciones es como muy amplio, se abordan en las comunicaciones cuestiones bien diversas, y eso resulta especialmente interesante porque nos demuestra la complejidad del problema que tenemos entre manos y además las múltiples aristas desde las que puede abordarse o tratarse para mantenerlo vivo, no solamente como materia de investigación, sino también como issue o como asunto político, ¿no? Bueno, hemos recibido una serie de comunicaciones que trabajan directamente la temática de la mesa, que era la violencia de género, algunas desde una perspectiva un poco más filosófica, como es el trabajo de María Olga Sánchez Martínez, Antígona como ruido de fondo a la violencia de género, otras más cercanas a la sociología jurídica, como es el caso de Violencia de Género y Derecho, de Adrián Rentería, y otras desde un punto de vista claramente jurídico, como es el caso de Violencia de Género, algunos aspectos de su regulación en el ordenamiento jurídico español, de Isabel Hernández Gómez, en la que se presentan algunas reflexiones en torno a la implementación de los principios de igualdad y no discriminación por razón de género, con especial referencia a la violencia de género en los textos legales españoles. Esta mirada teórica hacia la evolución que se ha producido en el ámbito de la protección sustantiva y procesal de las mujeres víctimas, por un lado práctico, también se puede ver reflejado en el trabajo presentado por Ana Aba Catoira, por ejemplo, que allí se aborda el acceso prioritario a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género, y haciendo, en primer lugar, una aproximación al derecho constitucional de acceso a la vivienda para después analizar el acceso prioritario que la legislación vigente reconoce y desarrolla, tanto a nivel nacional como autonómico y local. Esta visión amplia que ofrecen las comunicaciones puede entenderse, pensamos, desde lo conceptual y también desde lo geográfico. Nos referimos a lo conceptual, ya sea analizando el propio lenguaje ligado a la violencia de género como elemento performativo que define, que limita, que controla y que refleja, que es lo que plantea Mariela Robertazzi en su trabajo, y perdón por mi italiano, Il ruolo performativo del diritto a partir de la violencia de género, o bien tomando el concepto de violencia de género para ampliarlo, estirarlo un poco, como mencionábamos hoy, más allá de lo que contempla nuestra legislación, y poder incorporar así otras violencias. Porque esas otras violencias existen y son parte de nuestro día a día y además tienen un claro componente de género, como por ejemplo la prostitución, el acoso, la violencia, la trata, la mutilación genital femenina. Y pensar en esas otras violencias es lo que hace María del Pilar Moreno Martín Salas, escribiendo sobre la otra cara de la paridad electoral, por ejemplo. Nos habla de los efectos perversos de las cuotas electorales y de lo que se define como violencia política o violencia electoral, con ejemplos puntuales muy recientes y lamentables en algunos casos. Esta dificultad con la que muchas mujeres en política se encuentran puede explicarse en cierta medida por la obsolescencia del propio sistema electoral o de partidos y la dificultad de algunas instituciones o estructuras para responder a las demandas de su tiempo, obviamente. En esa línea, pero en este caso para reflexionar acerca de otra obsolescencia, va la aportación de Paula Lema,
que nos habla de la obsolescencia de la definición legal de violencia de género y la necesidad de avanzar hacia términos más inclusivos. Y para ilustrarla, en cierto modo, podríamos citar las aportaciones de Paula Arce Becerra y María Concepción Torres Díaz, el modelo español de abordaje de la prostitución y justicia restaurativa y mediación a los protocolos contra el acoso sexual, aspectos conflictivos y premisas para el debate, respectivamente. Son dos comunicaciones que nos vienen a plantear como una nueva forma de abordar asuntos que siguen estando ahí. Luego, con las preguntas podemos profundizar. En esa línea, pero además incorporando la perspectiva histórica y legal, encontramos la comunicación de Manuel Sánchez, del sexo al cuerpo, evolución histórica y jurídica de las violencias de género en el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Pero no hay que dejar de lado el hecho de que pensar en otras violencias es pensar en otras variables también, además del género, que inciden en la experiencia de las mujeres y, por supuesto, complejizan, pero enriquecen el análisis. Abarcar la complejidad para entender las desigualdades es un ejercicio de responsabilidad y se hace más evidente la necesidad de incorporar un paradigma interseccional para abordar realidades tan complejas. Poniendo el foco en esas otras variables, María Núñez, por ejemplo, nos habla de la pobreza y la etnia desde una perspectiva de género, concretamente en el caso de las mujeres indígenas, y Guido Croyato se pregunta, al igual que una vez lo hizo Morero King, si el multiculturalismo es malo para las mujeres en la comunicación que presente, que se titula Multiculturalismo y Derechos Humanos, tensión o falso dilema. Las comunicaciones permiten tener un panorama amplio, decíamos, desde lo conceptual, pero también desde lo geográfico. Y bien, o sea, me refiero a lo geográfico, analizando la legislación internacional en materia de género, como hace Alicia Brox Sáez de la Calzada en su aportación La movilización del derecho frente a la violencia de género, el caso francés, o bien presentando otras realidades que a priori son lejanas, pero que al abordar casos puntuales no distan mucho de la nuestra y que nos interpelan, evidentemente. Ejemplos concretos en países como Perú, Uruguay, México o Guatemala presenta Emanuela Cardoso Onofre de Alencar en su trabajo La violencia contra las mujeres por razones de género, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avances y perspectivas, y Dolores Morodo en su trabajo sobre la violencia de género basada sobre todo los casos de asilo, ¿no? de solicitudes de asilo. Esos escenarios geográficamente distantes se vuelven cercanos cuando ponemos el eje en el personaje principal, en el protagonista, que es la mujer o las mujeres, como nexo común, como víctima de desigualdades, de abusos, de violencias, pero también como un sujeto con capacidad de supervivencia y de empoderamiento. En este sentido, Marta Montejano Hernández presenta un trabajo que puede arrojar algo de esperanza desde las políticas públicas, un trabajo que se llama La BAIM, una aliada contra la violencia de género, en el que la autora presenta un trabajo de observación participante en un programa piloto de ventanilla de atención integral para las mujeres, impulsado por el gobierno mexicano en la representación consular de Kansas, Missouri, que también atiende con una clara perspectiva de género a mujeres inmigrantes que necesitan ayuda y que está dando resultados muy satisfactorios. Como les decía, fueron aportaciones bien interesantes que nos van a dar juego al debate o a la charla o a los comentarios que seguramente van a ser enriquecedores para todos. Entonces, en primer lugar, voy a dar la palabra a los autores por si en un breve espacio de tiempo quieren exponer alguna consideración o nos quieren contar algo o lo que sea. Y luego tenemos algunas preguntas como para lanzar y comentar entre todos. Gracias otra vez. Están los autores, ¿no? Y las autoras levanten la mano. Muy bien. Que hoy, pobre, había ahí uno de los que expuso, que habló de interseccionalidades, y en la ponencia de Manuel también sale mucho lo de interseccionalidades. Tal vez si, por ejemplo, si nos podés explicar un poco cómo operacionalizás el concepto, porque se habla mucho de interseccionalidad, se entrecruzan, pero cómo se lleva después eso para el análisis más concreto. Y me interesa, por ejemplo, si vuelve a estar el expositor, él hablaba de mujeres migrantes, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué potencia tiene la interseccionalidad para hablar de niñas migrantes no acompañadas? Que es un tema, niñas migrantes no acompañadas, víctima de violencia de género.
Bueno, yo creo que es un tema súper complejo. O sea, teóricamente es muy atractivo, teóricamente ha abierto el feminismo a otro tipo de consideraciones como la orientación sexual, la identidad de género, las cuestiones de raza, las cuestiones, por supuesto, de clase, sobre todo cuando surge el concepto en los feminismos negros, en los feminismos afroamericanos, afro-norteamericanos y caribeños también. Pero luego sí que hay una falencia a la hora de la implementación o de la consideración del potencial de interseccionalidad a la hora de aplicarlo desde el ámbito penal o desde el ámbito de la política pública. Desde el ámbito penal es complicado porque el ámbito penal es unidireccional, entonces es muy difícil cruzar diferentes discriminaciones. Y aún más, cuando a nivel comunitario, a nivel europeo, se ha consagrado el tema de la interseccionalidad, se ha hecho más desde un punto de vista de discriminaciones cruzadas y no desde interseccionalidad. Esto es importante diferenciarlo porque no es lo mismo una discriminación cruzada, es decir, considerar a una persona como que en sí misma se resumen varios tipos de discriminación, por ejemplo, por seguir con el tema, pues una mujer o mujeres que están en situación de pobreza y que también sufren una discriminación por su condición de mujeres, que lo que propone la interseccionalidad, que es una nueva forma de discriminación por ser mujer y pobre o por vivir en un contexto de pobreza. Entonces, ni en el ámbito penal ni en el ámbito de la política pública todavía yo desconozco, no sé si aquí alguien me puede dar la alegría y decirme que sí que realmente ha habido implementaciones o ha habido sentencias desde el ámbito de vista jurídico o políticas públicas desde el ámbito de vista del Estado que realmente implementen una política interseccional real, ¿no? Y que tenga en consideración a la persona o a las personas en su multidisciplinariedad o en su multidimensionalidad, mejor dicho, de discriminaciones. Y más allá, que hagan un análisis de lo que se llamó en un contexto de post-interseccionalidad, la multidimensionalidad. Es decir, por qué se producen ese tipo de discriminaciones y ver cómo en la base, ya sea cuestiones de clase, ya sean cuestiones étnicas, ya sean cuestiones de género, siempre persistía el patriarcado, que es un heterocis patriarcado, ¿no? O sea, que es una forma más compleja de varón, cisgénero, con un tipo de cosmovisión particular, que es el que sostiene todas esas discriminaciones, toda esa multidimensionalidad, y que pues, a mí a colación de lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que por qué a las formaciones iban tan pocos varones o asistíamos tan pocos varones, quizá porque no le interesa romper ese estatus que propone esa perspectiva de género y esa interseccionalidad, ¿no? No sé si he contestado mucho a tu pregunta, yo creo que no, porque realmente no hay políticas y todavía yo creo que no ha habido una aplicación jurídica del concepto de interseccionalidad. En la comunicación que yo presentaba, yo establecía como tres momentos en el ámbito de aplicación jurídica. Uno era pues el momento de la consideración de género binario tradicional, luego la consideración de la orientación sexual e identidad de género como algo muchas veces que no tiene nada que ver con la discriminación de género, pero que realmente surge de esa misma discriminación de género, y luego la teoría queer, ¿no? Es decir, ir más allá, no considerar sexo, sino personas, ¿no? De ahí también el título de la comunicación. Esto es complejo desde el punto de vista de la teoría jurídica feminista, porque hay feministas como Judith Butler que proponen el uso del concepto persona, y hay otras que provienen de un feminismo más radical, que proponen justamente lo contrario. Es decir, si nosotros hablamos de personas, estamos nuevamente aplicando una falsa universalidad y estamos nuevamente subsumiendo a todo el mundo, a toda la humanidad en el concepto persona, que no diferencia y que no distribuye las diferentes discriminaciones y las diferentes causísticas que hay en base a distintos grupos sociales, ¿no? Es un poco el debate que yo dejaba abierto a colación pues, de analizar el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
y a colación de una sentencia, de la última sentencia del Tribunal Penal Internacional, siguiendo el Estatuto de Roma, que hablaba que la violencia sexual indistintamente era aplicable a las personas y al cuerpo de las personas más allá de su sexo, ¿no? Y creo que eso era una novedad inmensa en el ámbito del derecho penal internacional y que era una cuestión a tener en cuenta y al debate, y que yo creo que el derecho poco a poco irá perfilando, irá definiendo esos términos jurídicamente determinados, irá avanzando por ahí, y que es un avance que va muy de la mano de la interseccionalidad, pero de aquí a que lo apliquemos realmente en el ámbito penal y todavía más interesante en el ámbito de la política pública, yo creo que todavía queda mucho, ¿no? Entre otras cosas, definir y consensuar realmente qué entendemos por interseccionalidad. Claro. Laura mencionaba a Víctor, así que sí. Bueno, gracias por la complicadísima pregunta. A ver, yo en la ponencia lo decía, ¿no? De que la interseccionalidad realmente la utilizo como un marco, como una herramienta analítica que me permite identificar, ¿no? Aquellos supuestos en los que la suma de todas estas variables sociales generan una situación especial, diferenciada y diferente de la mera acumulación, ¿no? Que explica Patricia Hill Collins, de la discriminación cumulativa, ¿no? Claro, entonces yo así, sin más, no me atrevería a decir qué pienso sobre la situación de niñas víctimas de violencia de género menores no acompañadas, sino querría ver qué instrumentos o qué efectos produce el ordenamiento jurídico en relación con la situación de estas menores, ¿no? Y creo que sí que nos tiene que servir al menos para detectar cuándo nos encontramos ante una situación así. Y esto me sirve porque el otro día en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia hubo una ponencia que vino Romina Signiensky, una abogada de la Corte Penal Internacional, de la Corte Interamericana, perdón, en la que nos explicó que en el caso, me sirve el caso González Sui contra Ecuador, el caso de la menor al que se transmite el VIH, la Corte aplica la interseccionalidad con un criterio que a su juicio, ¿no? Pues era un criterio, una aplicación o un cambio, una transformación en la aplicación de la interseccionalidad en el ámbito jurídico. Aunque yo insisto, yo sigo teniendo muchas dudas de cómo llegar o hasta qué punto, ¿no? Puedo seguir utilizando la interseccionalidad en el análisis del ordenamiento, pero sí que tengo claro que me puede servir al menos para detectar estos casos, exacto, sí, para comprender también todo. Dolores, no sé si tú quieres, Dolores trabajó la cuestión de género, los supuestos de solicitud de asilo, de la violencia de género, los supuestos de solicitud de asilo, y quizás quieres, precisamente hablando desde este paradigma de la interseccionalidad, quieres aportar algo o contarnos un poquito. Bueno, pues justo en esa comunicación abandonaba un poco el tema de la interseccionalidad porque ya son varios años y empezaba a ser un poco repetitivo. Pero la comunicación más o menos veía cómo diversos elementos diversos elementos en la configuración de la determinación del estatus de refugiado están modelados sobre una óptica masculina de qué es la persecución a la que puede dar origen a la protección internacional, y cómo pues ha habido un intento de construir, hay diversos intentos de cómo construir la persecución de género o la violencia de género contra las mujeres en ámbitos de persecución, en manera que puedan dar lugar a protección internacional o a la determinación del estatus de refugiado. Y bueno, pues, examinaba básicamente la legislación comunitaria, la legislación europea, las directivas del sistema europeo de asilo. Y estaba muy ligado a una investigación que teníamos en curso, que hemos terminado ya, en la que había un foco sobre la vulnerabilidad, y yo había elegido este caso como un caso en el que se puede argumentar el cambio de perspectiva que es necesario al examinar la vulnerabilidad, no como una característica de estas mujeres víctimas de violencia de género, sino
como un proceso que vulnerabiliza porque desprotege a determinados colectivos. Y las mujeres víctimas de violencia de género o de persecución de género están vulnerabilizadas en el momento en el que el sistema de protección que tiene cualquier otro grupo de personas perseguidas, que es, por ejemplo, la figura del asilo, a ellas les viene negado pues porque no se les reconoce que sea una persecución, porque se ve que es en el ámbito privado y no una persecución pública, o porque no vienen consideradas como un grupo social particular, o porque se considera que la persecución no es tal, sino es la comisión de un delito y entonces no puede ser entendida como tal, o porque se considera que podrían tener acceso a sistemas de protección dentro de su propio país. Y ahí sí hay, por ejemplo, hay sentencias de inadmisibilidad en la Corte de Estrasburgo que son terribles. Se dicen a las mujeres, bueno, aunque te vayan a deportar porque no te han considerado, no han considerado que tu caso da lugar al estatus de refugiado o la protección internacional subsidiaria, y Suecia está a punto de deportarte de nuevo a Nigeria. Bueno, pues basta que no vayas al sur y que te quedes en el norte de Nigeria y así no volverás a caer en manos de las redes de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, que es por el motivo por el que habías pedido protección en primer lugar, ¿no? Y hay también sentencias de inadmisibilidad en casos de matrimonios forzados, en casos de mutilación genital femenina, que dicen, bueno, ya no la pueden volver a mutilar, ¿no? Entonces, como no existe el riesgo de persecución, o basta que tú te cambies de ciudad y te alejes de tu familia y así no te podrán casar con quien quieran. Bueno, y todos estos deficiencias que el sistema jurídico muestra respecto a la subordinación de las mujeres y que, bueno, que dan lugar a una vulnerabilización de esas mujeres, ¿no? Y esto se juntaba pues, con otras ideas sobre que discutíamos también en nuestro grupo de igualdad y derechos, sobre si la vulnerabilidad, cómo hay que entenderla, si hay que entenderla como mecanismos de desprotección o como características de los grupos. Incluso creo que había uno de los supuestos en los que en cierta medida la cultura justificaba, ¿no? O no reconocían ese asilo porque se suponía que formaba parte de la cultura. Y esto me lleva a pensar en la comunicación de Guido y en que hay varias comunicaciones en las que aparece la cultura como el agente opresor o como el perpetrador, ¿no? Es decir, la cultura como tal y cómo la cultura entra en tensión con el género en situaciones a veces muy evidentes y a veces no tan evidentes. No sé si por aquí está alguien de los que trabajó. Sí. Pero me parece muy interesante lo que está diciendo. Ajá. Yo añadiría la religión también. Claro, claro. Sobre todo en ciertas. Yo creo que hay creo que hay una vamos a llamar una violencia oculta que está. Bueno, yo creo que hay religiones que la ejercen todos los días. Y yo creo que en la política, sobre todo en Europa, parece que ahora no se ha fijado en ello y la ignora totalmente. No quiero decir con eso qué grupos son, porque todos lo sabemos, pero que ejercen una violencia, yo creo que muy reiterada. No es una violencia de la miseria, es una violencia de la religión. Nada, muchas gracias. De hecho, Guido, que es el que trabajaba con multiculturalismo, dice directamente que el multiculturalismo es conservador porque supuestamente por respetar otras culturas no denuncia la opresión de algunas mujeres y de alguna manera legitima esos abusos, ¿no? Y la apuesta por desmontar y repensar ese multiculturalismo desde un feminismo esencialista. ¿Está por aquí Guido? Bueno, eso especialmente interesante porque abordar la cuestión de la cultura es como sensible. Y respecto a cuando hablábamos de las decisiones internacionales, hay muchos trabajos también que hablan de Latinoamérica, ¿no? Me imagino que porque hay gente aquí de Latinoamérica que está trabajando, y quería saber en general, no sé si por acá estará Emanuela, pero quería saber cómo era de contagioso, entre comillas, esa incorporación de la perspectiva de género a la jurisprudencia latinoamericana, o al menos que pensemos entre todos por qué ahí sí se dan estas reflexiones acerca de las otras vulnerabilidades o incluso de la interseccionalidad, y aquí en Europa eso no pasa. Nosotros, en Aragón se intenta
se intenta visibilizar la mujer víctima de género rural, o sea, que está en el ámbito rural, porque parece que esa otra variable ni siquiera somos capaces de incorporarla, que es la ruralidad, que está ahí. No sé si tienen alguna idea los que han trabajado con esta cuestión o los que están más en contacto con las decisiones judiciales que estén dando ahí, y cómo incorpora las decisiones de la Corte Iberoamericana al interior de los estados, ¿no? Si realmente tiene incidencia. Manuela. Manuela, tampoco. Sí, buenos días. Mi trabajo que es sobre un estudio que hago sobre cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta el fenómeno de la violencia a partir de los casos que recibe. Pero cuando se habla de la implementación de la interpretación de la Corte por los diferentes estados que son parte de la OEA, en mi percepción es necesario también estudiar cómo es la percepción de cada sistema de las problemáticas de género, porque aunque es verdad que Latinoamérica en general está marcada por una cultura patriarcal, hay mucho machismo, incluso también en ciertas decisiones de tribunales nacionales, yo no sabría deciros cómo es cada país ha adoptado este tipo de la comprensión de la Corte, cómo ellos lo han hecho, porque esto ha escapado de mi investigación, ¿no? Entonces, así, para saber cómo cada estado ha incluido la perspectiva de género a partir de cómo la entiende la Corte y sus decisiones, y también las decisiones de la Comisión, debería ser así. Sería interesante hacer un estudio más focalizado para que no nos quedemos en posiciones más generalistas, ¿no? Porque aunque hay una característica que puede marcar Latinoamérica en general, pero cada país tiene características muy propias, tanto en el sistema jurídico como en la propia sociedad, ¿no? Entonces, así, yo particularmente no tendría una respuesta en cuanto a ello. Sí. No sé si alguien más quiere ¿Alguna intervenir. intervención? ¿Alguien que Sí. entienda que se le ha quedado algo en el tintero Sí. de las comunicaciones presentadas? Aunque Tenemos. las manos que se levantan veo que son de personas que no han presentado comunicación, pero bueno, claro que no hay otras peticiones. En primer lugar, Ignacio Y luego Paula. Laura. Me atengo a lo del tintero, yo no he presentado comunicación. En realidad no es una pregunta, es una sugerencia. En la intervención de Paz había dicho que es difícil, la evaluación de riesgo es difícil de hacer comparativas, Argentina, España, todo esto. Y en relación con el proyecto, ¿no?, de evaluación de la ley orgánica, a mí se me ocurre es que hay una base de datos importante, y es el trabajo de los actuarios, porque la evaluación de riesgo, de alguna manera, con la ley de seguro privado en España, hay que hacer información, las compañías tienen que hacer información estadística, y es posible, yo no lo he investigado personalmente, pero es posible que la entrada en vigor de nuevas normativas modifique los datos estadísticos de la estimación de riesgo de las compañías de seguro, en contrato de seguro de vida, por ejemplo. Entonces, probablemente es una fuente de estadística que puede ser relevante para evaluación de normativas sobre violencia de género y que es accesible, ¿no? Relativamente fácil de hacer. Era una simple sugerencia. Laura. Dos cositas chiquititas. Interesante lo que nos relataba sobre el caso González Luis contra Ecuador, donde intenta tal vez, y esa sería la otra pregunta, ¿solo utiliza interseccionalidad para entender el problema? Y aquí nos preguntamos
Hay que ver después las reparatorias, las medidas reparatorias y las garantías de no repetición para ver si eso después se ve reflejado no solo en la comprensión del problema, la interpretación de hechos, contextos, tal vez uno podría ver en el desarrollo argumentativo y luego en medidas reparatorias y garantías de no repetición. Digamos, la referencia que hace específicamente es en el voto de Ferrer-MacGregor a la interseccionalidad. Y hay que ver después si el voto mayoritario lo toma con tanta fuerza como Eduardo Ferrer-MacGregor en su voto concurrente. ¿Cómo era tu nombre? Emanuela, creo que es un punto bien interesante el impacto, ¿no?, de las sentencias de la Corte Interamericana en el orden interno, que después de todo, y de los informes temáticos, diría yo, por países y de los casos que resuelve la Comisión y no llegan a la Corte. Y ahí yo creo que es interesante verlo en varias dimensiones, porque dentro de lo estatal, la implementación estatal, puedes tener diferencias por órganos. Y dentro de órganos, por niveles. Por ejemplo, en la actualidad, la Corte Suprema Argentina está cambiando su postura de impacto del derecho internacional de los derechos humanos y de haber sido una Corte muy abierta al derecho internacional de los derechos humanos, parece que se quiere empezar a cerrar y que le quiere interpretar las competencias a la Corte Interamericana. Ustedes habrán escuchado esa sentencia que se llama Ministerio y se conoce como el nombre de Fontevecchia. Pero esto no se podría llegar a predicar de todos los tribunales inferiores, federales y de los locales. Y lo mismo seguramente podríamos ver, tal vez si eres de Brasil, en el caso de Brasil. Entonces, y después, la otra cuestión es, bueno, ¿cómo impacta esto en lo que no es público estatal? Que es público, pero no es estatal, por ejemplo, en las luchas de los movimientos, y también ver que parece ser ahora una preocupación de la Comisión Interamericana porque acaba de lanzar una unidad u oficina de seguimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana, porque la Corte tiene su seguimiento de las sentencias y ahora la Comisión quiere hacer ese seguimiento. Pero igual, esto siempre sería la mirada, por decirlo así, más pública de los sistemas de protección internacional. Pero después está la otra mirada, lo que sale de las reinterpretaciones que se dan en el llano, ¿no?, como en el piso, ¿no?, en el campo. Paula, también tenías... había... Bueno. Gracias. Bueno, mi ponencia era, o sea, mi artículo tiene que ver con la prostitución, ¿no? Y que creo que un poco, como también el tema, ha habido todo un debate, bueno, hace muchos años, ¿no?, que existe este debate, ¿no?, pero ahora cuando ha habido el debate sobre el Estado de la Nación, ¿no?, sobre la violencia de género, hubo un debate en relación a si incluir la prostitución dentro de lo que era el concepto de violencia de género o de lo que era el pacto, ¿no?, sobre la violencia de género. Y bueno, yo en el paper lo que hago es un poco establecer como las diferentes modos de abordamiento, de abordaje de la prostitución, ¿no?, los 4 así principales, y planteo sobre todo desde una perspectiva pro derechos en la que yo me inscribo la importancia que para que exista una buena política pública en relación a la prostitución, pero también en relación a la trata, que sí que considero que sí que es una forma de violencia, no así la prostitución, entendiendo que la prostitución pueda existir de manera coaccionada o de manera libre, ¿no?, pero que sí que desde el movimiento pro derechos y desde una buena parte también del abolicionismo se ha puesto sobre la mesa la importancia de diferenciar estas dos realidades, porque meterlas todas en el mismo saco da lugar a muchas problemáticas. Podemos entender que puede haber, ¿no?, políticas públicas encaminadas a que las mujeres que no quieran ejercer prostitución dejen de hacerlo y eso no genera ningún problema, ¿no?, pero plantear que todo ejercicio de la prostitución es coactivo o no es libre, entendiendo que todas las personas tenemos limitada nuestra libertad, ¿no?, y eso nos hace decidir cosas en detrimento de otras,
y sobre todo escuchando a mujeres que ejercen prostitución y que te dicen pues que lo quieren hacer y que, ¿no? Y que otras miradas pues pueden ser un poco, digamos, paternalistas en relación a su actividad, pues un poco por eso me parecía que entiendo que he hecho como eso que decías tú, un estiramiento del concepto de violencia de género así como muy grande. En Cataluña sí que tenemos una ley de violencia o sea, una ley contra la violencia machista, y aquí sí que se engloba la trata, por ejemplo, como tipo de violencia machista. Y creo que también el abordaje de la trata, por ejemplo, una cuestión que planteó Víctor, ¿no?, sobre el tema de los permisos de residencia, las personas que denuncian, yo creo que la misma problemática que aparece en la violencia de género aparece también en las víctimas de trata, en el sentido de la incoación de las personas que están en situación irregular, ¿no?, de que se incoe un procedimiento de expulsión y toda lo surrealista que significa explicarle a una mujer, no, tú primero denuncia, primero te incoarán una expulsión, pero no te preocupes porque luego te la van a quitar. Y también otra cosa que le apuntó, que me parece muy interesante, el papel de las entidades sociales o de los servicios especializados en violencia. Allí tenemos la violencia machista y aquí se engloba la trata, ¿no?, para que puedan identificar estas situaciones, ¿no?, ante la barrera que supone para muchas mujeres la denuncia, sobre todo las mujeres que están en situación de trata, en las cuales tienen un miedo muy grande ¿no?, en relación a la policía, porque además tenemos otras normativas como son las ordenanzas o la ley de seguridad ciudadana que las criminaliza y les impone y las persigue y les impone sanciones, ¿no? Plantearles a las mujeres muchas veces, pues no, que esta no es la policía que te multa, sino es la policía que te va a proteger, ¿no?, cuando ellas pues muchas veces no entienden la diferencia entre la Policía Nacional o la policía municipal. Y yo en este sentido he metido, ¿no?, la comunicación así un poco, que ya entiendo que he estirado, pero quería un poco explicar el sentido de haberlo hecho, porque yo entiendo que existen políticas de la violencia de género que son muy traspasables a la trata, y también un poco por la importancia esta de diferenciar prostitución y trata. No sé si, Emanuela, te había quedado algo pendiente en relación a lo que había dicho Laura. Si querías comentar algo más. No. Vale. Víctor, sí. Solo un apunte, es que en la sentencia, claro, ahora tampoco estoy muy seguro, pero creo recordar que la Corte lo que hace es ir explicando uno a uno, ¿no?, cada uno de los elementos, de las variables, como haberse infectado VIH, el género, ser menor de edad, la discapacidad social, etc. Y como al final acaba diciendo, bueno, si no concurriesen todos estos elementos no hubiese sucedido lo que sucedió en su momento, ¿no? Entonces creo que por aquí sí que podría interpretarse, creo, me parece. Bien, no sé si hay alguien más que quiera aportar algo o nos vamos en búsqueda de alimentos, si no. Si nos orienta la organización esta parte tan interesante del programa. Pues digo, ahora tenemos como una especie de almuerzo los miembros de la red, reunión almuerzo, y es en el edificio de la cafetería que está enfrente al restaurante. Lo que sí que os pediría, como tenemos que volver a las 4, que los abrazos y eso a la de encontrarse, que nos hiciéramos rápido y llegásemos allí lo antes posible para poder volver. Gracias a todos.